Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy les vamos a exponer sobre Arsénico Album. Nosotros somos el equipo 2, que está integrado por mis compañeros González Cruz Alejandro, Guerrero Camiroaga Carla Ayelén, León Sánchez Baruch, Márquez Pérez Joshua Farid, Mendoza Redondo Lucila Graciela, su servidor Mendoza Domínguez Osmani David, Mesa Gutiérrez Carlos Daniel, Molina García Andrea Iray. Para comenzar con esta exposición, hablemos de generalidades. Arsénico album es un medicamento homeopático elaborado a partir del trióxido de arsénico, una sustancia tóxica que, al ser diluida y dinamizada, según los principios homeopáticos, se convierte en un remedio utilizado para tratar diversos trastornos, tanto físicos como emocionales. Se indica comúnmente en casos de intoxicaciones alimentarias, trastornos digestivos como diarrea con ardor, ansiedad intensa, insomnio y afecciones respiratorias como el asma o resfriados con secreción nasal irritante. El paciente típico de Arsenicum album es ansioso, perfeccionista y teme a la muerte o a quedarse solo, además de presentar síntomas que mejoran con el calor y el acompañamiento. Su uso debe ser supervisado por un profesional homeópata, respetando siempre la individualidad del paciente y sus síntomas específicos. A continuación, mis compañeros les explicarán a fondo cada uno de estos aspectos. El principio activo es el anhidrido arseniosо, conocido igual como arsénico blanco o ácido arsénico. Se obtiene cuando minerales con arsénico, como el arsinosulfuro de hierro, se combustionan y producen un polvo blanco, que en grandes cantidades puede ser un veneno mortal y en pequeñas dosis diluidas y dinamizadas puede ser una medicina poderosa. La patogénesis que tienen las pacientes van a tener sensación de quemadura en zonas afectadas como fuego debajo de la piel, agitación y ansiedad constante que nunca se van a poder quedar quietos, postración extrema que tienen agotamientos pálidos y quieren ayuda pero no pueden pedirla, síntomas con periodicidad que aparecen y reaparecen con un ritmo marcado, van a tener secreciones corrosivas que van a irritar la piel y mucosas como veneno diluido. Sus modalidades van a empeorar de la noche, especialmente entre la 1 y las 3 de la mañana, con frío, aunque desea aire fresco y necesiten estar abrigados, acostados sobre el lado derecho o lado afectado y con la cabeza baja, se ahoga, necesita elevarla. Van a mejorar con el calor, con ropa abrigada, fuego y bebidas calientes. En acción general tenemos caquexia, que es un deterioro por pérdida de peso, masa muscular y falta de apetito. El agotamiento, la agitación y la debilidad va a ser derivado a la pérdida de apetito y vamos a tener esta disminución de energía. Principalmente se presenta en personas ectomorfas. La ansiedad es derivada a que se va a afectar directamente el sistema nervioso. Pérdida en fuerzas vitales, esto quiere decir que vamos a tener una disminución significativa en la presión arterial, vamos a tener bradicardias y periodos de hipoglucemia. Estado de postración, ya que vamos a tener igual un periodo de depresión y las personas no van a tener la suficiente energía para realizar sus actividades. En aspecto físico tenemos palidez con aspecto cadavérico y labios azulados, psoriasis, que es una afección en la piel que más adelante se va a mencionar, edema palpebral con ojos hundidos, queilosis, que es una afección principalmente en la comisura de la boca, y cianosis en mucosa. Y ahora les voy a hablar sobre los síntomas. Debe quedarnos claros que el Arsenicum album es un remedio usado en la homeopatía y se basa en cómo actúa el arsénico en el cuerpo. Al conocer sus síntomas, se va a poder entender en qué tipo de pacientes se debe usar y qué características suelen tener estos pacientes. Bueno, como número 1 tenemos síntomas mentales, los cuales suelen presentar inquietud constante, es decir, no pueden estar quietos, se cambian de lugar, se sienten amenazados. También presentan ansiedad intensa, miedo a estar solos y deseo constante de compañía, así como la depresión con desesperación. Número 2 tenemos síntomas generales y constitucionales, como lo es la gran debilidad, frialdad interna, donde viene acompañado de escalofríos, extremidades frías y así como dolores ardientes, que paradójicamente se van a aliviar con el calor.
También tenemos síntomas gastrointestinales que nos van a provocar náuseas constantes, incluso al ver u oler comida, vómitos y diarreas simultáneos, con debilidad extrema, heces oscuras, irritantes, como si quemaran, y sed intensa, pero solo si el paciente quiere beber pequeños sorbos frecuentes. También tenemos síntomas respiratorios, donde se va a tener dificultad para respirar o incluso asma nocturno, tos seca que empeora acostado, opresión torácica con miedo y bueno, finalmente tenemos síntomas dermatológicos donde se presentan úlceras ardientes, secreciones irritantes, piel seca, escamosa, con prurito y erupciones que empeoran con el frío y mejoran con el calor. En el sistema visual, como primer punto tenemos la blefaritis escamosa, que es cuando el borde palpebral está rojo e inflamado, y tenemos una fina descamación furfurácea. La conjuntivitis, el síntoma predominante es el ardor y el lagrimal excesivo, y el dolor ocular, que es sensibilidad a la luz. En las dosis tenemos 5 gotas 4 veces al día durante al menos 5 días. Cuando la sintomatología es aguda, es 5 gotas cada 15 minutos hasta lograr un alivio. Y cuando esto ya es de menor dolor, se recomienda 4 dosis diarias. Se recomienda no exceder más de 50 gotas y en niños, en embarazadas o con problemas de desorden hepáticos se recomienda diluirlo en 1/4 de agua y también es recomendable no comer, beber ni fumar 20 minutos antes y después de la dosis. Y los principales efectos en el sistema nervioso sería que este ejerce una potente acción depresora sobre el sistema nervioso, especialmente sobre la médula ósea y los nervios periféricos. Al principio provoca una gran excitabilidad y con el tiempo esto llevará a parálisis de la sustancia gris y de los nervios periféricos. Y también se observará una combinación con irritación y depresión en los tejidos nerviosos. Esta acción culminará en parálisis progresiva acompañada de calambres, neuralgias y una marcada debilidad generalizada. A nivel genitourinario, esta actuará como una profunda acción inflamatoria irritativa sobre la mucosa renal, con tendencia a la degeneración y grasa del epitelio renal. También se asociará con orina escasa o prácticamente suprimida del aspecto turbio, fétida y sanguinolenta. También se pueden presentar síntomas como tenesmo vesical, incontinencia urinaria y sensación de debilidad abdominal tras la micción. Y en caso de órganos genitales masculinos, tenemos la aparición de ulceraciones mucosas y cutáneas, eczemas y herpes en la zona genital, también acompañada de edemas en el escroto y pene. Y en caso de órganos genitales femeninos, tendremos dolores ardientes en la región ovárica, especialmente en el lado derecho, con reglas abundantes y precoces, a veces con sangre negruzca y coágulos, acompañadas de olor pútrido y ardor y sensación de quemadura en la zona vaginal y vulvar. En el sistema tegumentario tendremos presentes ulceraciones cutáneas ardientes con supuración fétida. La supuración fétida es cuando hay pus con un olor muy desagradable y esto está dado por una infección bacteriana. También tenemos eczemas secos, pruriginosos y descamativos. Un eczema es una inflamación crónica de la piel que causa enrojecimiento, sequedad y escamación. Psoriasis con dolor quemante. La psoriasis es una enfermedad crónica que causa la aparición de parches rojos y escamosos. También vendríamos teniendo pérdida de pelo en estados crónicos, que vendría siendo la alopecia areata. Heridas que no cicatrizan fácilmente y pigmentaciones y piel grisácea en toxicidad crónica por el arsénico, porque como sabemos el arsénico es citotóxico y este interfiere con enzimas mitocondriales que bloquean la producción de ATP. Entonces esto provoca necrosis celular, inflamación crónica, daño tisular y el por cual se explica por qué están las úlceras y la dificultad para cicatrizar. También las sensaciones de ardor se deben a la liberación constante de mediadores proinflamatorios como histamina y prostaglandinas y que estos estimulan las terminaciones nerviosas tipo C. La piel también la vamos a tener seca y escamosa porque el tejido está mal irrigado y hay daño en la barrera lipídica. Y las intoxicaciones crónicas pueden generar hiperpigmentación, alopecia y hasta cáncer de piel porque inducen mutaciones celulares. Bueno, ahora en sistema cardiovascular
tendremos presente palpitaciones intensas con ansiedad, especialmente de noche, taquicardia por susto o esfuerzo leve, presión precordial ardiente, extremidades frías pero con sensación de ardor, colapso cardiovascular y pulso filiforme y débil. En dosis tóxicas, el arsénico afecta los canales de calcio y potasio y esos alteran la conducción eléctrica del corazón, lo que provoca arritmias y taquicardia. También genera vasoconstricción periférica, por ende disminuye la perfusión y sentimos las extremidades frías. Pero paradójicamente el tejido isquémico genera sustancias como bradicininas que estimulan los receptores del dolor, que vendrían siendo los nociceptores, y por eso tenemos esta sensación de ardor en las zonas más frías. También el colapso cardiovascular se produce por la falla de la bomba y vasodilatación compensatoria, lo que da un pulso débil y filiforme y de gran fatiga. Y la ansiedad cardiovascular con esas palpitaciones con miedo a morir, pues se pueden explicar porque el sistema nervioso autónomo entra en hiperactivación y se la pasa liberando catecolaminas, que vendría siendo como adrenalina y noradrenalina. Por ende tendremos taquicardia, disnea y opresión precordial. El aparato respiratorio arsénico malum se usa en enfermedades como asma, con dificultad para respirar y opresión en el pecho, especialmente de noche o al acostarse. El paciente suele estar muy ansioso y necesita sentarse inclinado hacia adelante para poder respirar mejor. Bronquitis o gripes severas, donde hay tos seca e irritativa, sobre todo en la noche, y secreciones muy escasas pero muy irritantes. También puede haber una sensación de ardor en las vías respiratorias que mejora con el calor. Y en algunos casos de neumonía leve, cuando hay fiebre, escalofríos, ansiedad y respiración superficial. En aparato digestivo, este remedio se usa en varios casos, especialmente en gastroenteritis, ya sea aguda o crónica, donde hay náuseas intensas con vómitos, muchas veces después de comer algo en mal estado.